Bueno, en esta segunda clase vamos a hablar de todo lo correspondiente a la fundamentación teórica pedagógica contemporánea. En ella tenemos varios exponentes. Dentro de las principales teorías contemporáneas se encuentra la conceptual, la crítica y la constructivista. Tenemos exponentes o representantes contemporáneos como John Dewey, Dick Kroll, Skinner, Gagne, María Montessori, que son los que en esta clase vamos a abordar. Subiría, Auswell, Burnett, Vygotsky, Piaget y Forsten. Para poder entender un poco, partimos de la escuela nueva de John Dewey. Permíteme que Maciel está ingresando. Bienvenida, buenas noches. En ese orden de ideas, entonces, arrancamos con la escuela nueva. En esta escuela nueva hay varios exponentes que hacen parte de este proceso. Dentro de John Dewey es considerado como esa educación renovada. Ese mecanismo por el que él logró escribir sus dos obras célebres como La democracia y la educación para el año 1916 y todo lo que tiene que ver con experiencia y educación para el año 1938. Y escuela y sociedad ya un poco más a 1899. En, este, eh, en esta escuela nueva, denominada así, no porque sea nueva actualmente, sino que para ese momento daba un enfoque de aprendizaje muy basado en, en la posición del docente. Esa corriente estaba basada fundamentalmente a la práctica de experimentación y reflexión que se daba dentro del aula de clase. Entonces tenía dos componentes vitales para poder desarrollar. Desde la teoría, partir en el aula a hacer la práctica. Entonces, por eso ese proceso de enseñanza-aprendizaje siempre estuvo muy marcado por la experiencia o el momento en el que a través de la práctica se empiezan a poner, se podría decir, en marcha esos conocimientos o teóricos que ya se ven en el aula. El papel del docente es fundamental en esta escuela nueva porque si bien es cierto, él tiene unos conocimientos adquiridos desde el aula, lo que busca es dirigir, maximizar y mejorar, estimulando al estudiante para poder lograr adquirir esos conocimientos. Dentro de este proceso, entonces, son experiencias de la vida que se dan para construir y crear. Dentro de estos principios está el aprendizaje por experiencia, todo lo que tiene que ver con esa enseñanza activa en la que el alumno tiene ese nivel de concentración y atención para poder, a través de los intereses, definir cuál es el camino de aprendizaje. Dentro de esta escuela encontramos entonces que los estudiantes, a través de la experiencia y de ese espacio en la convivencia en el aula, logran a través de la interacción de diferentes alumnos poder construir un conocimiento. Es por esto que fundamentalmente en la escuela de John Dewey se tiene el conocimiento bajo el aprendizaje práctico y por supuesto de acuerdo a la lectura de contexto que se realice en la vida del estudiante. Por eso las habilidades y ese pensamiento crítico se pueden desarrollar de acuerdo a las condiciones de la población. Aquí es fundamental la evaluación formativa, porque además de que se centra en ese proceso de aprendizaje, no solamente se ve marcada por los resultados, sino por lo que dijimos en la anterior presentación cuando hablábamos de esa experiencia para la vida, o sea, el aprendizaje que se logra tener a través de esta escuela nueva. De otra parte, encontramos otra escuela un poco más activa, más progresiva, que fue dada por el belga Ovid de Crowley. Este tiene también centrado en los intereses y las necesidades del estudiante, tiene un proceso más activo por parte de él, porque además de experimentar, él empieza a crear conocimiento a través de esa creatividad que logra adquirir a través de la exploración. Entonces el niño, a través de sus intereses particulares y sus necesidades, explora el conocimiento para lograr adquirirlo. Este es uno de las, se podría decir, de una de las escuelas
que ha logrado un gran avance en los niños y maestros en cuanto a la colaboración. ¿Por qué? Porque partiendo del entorno y en la lectura de contexto que se realiza en las aulas, se empieza a establecer lo que hoy conocemos como ABP, aprendizaje basado en problemas. De acuerdo a las inquietudes y los intereses de los alumnos, se logra tener un primer acercamiento. De otra parte, encontramos al francés Roger Cousin con una escuela nueva también, ya más reforzada en el papel del docente en guiar y facilitar ese conocimiento. Dentro de los principios sigue siendo el niño esa persona activa, me doy acceso acá, en el conocimiento que a pesar, buenas noches, que a pesar de que se encuentra en un proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere construir su propio conocimiento. Entonces, él parte de una profundización o una investigación, se podría decir, previa al aula. Por eso, entonces, se hacen trabajos libres, bien sea en grupo o individual, a través de esa observación y aprendizaje. Se le brindan unos contenidos que no están fragmentados, sino un entorno muy general que a través de los temas y esos intereses ellos empiezan a explorar esa manera en la que ellos quieren aprender. Aquí se empiezan a incluir procesos como artes, dibujo, música, escritura. Entonces, el interés del niño está centrado a través de ese aprendizaje que él, de acuerdo a sus habilidades y conocimientos, empieza a desarrollar. En este mismo modelo o método Cousin, se va flexibilizando porque los alumnos todos no tienen el mismo nivel de aprendizaje o el mismo contexto o los mismos intereses. Entonces uno tiene que ir adaptando ese proceso de acuerdo a los contenidos que a ellos les interesan. Es por esto que esta es una de las escuelas que más logró estimular y motivar al alumno de acuerdo a sus gustos. Se planifica de acuerdo a las libertades que ellos tengan y a sus intereses, obviamente, y a su vez en cada nivel educativo tiene diferentes roles. No es lo mismo una escuela nueva de coaching con un aprendizaje flexible en primaria que en secundaria. No es lo mismo tener presente que de acuerdo a los contextos se presenten diferentes estilos de aprendizaje en el aula que van asociados a su interés particular. Ahora puntualmente con este tema de los centros CRECE de PTA FIT, esta es una de las escuelas que va muy marcada a poder determinar de qué manera los estudiantes logran entender y explorar esas habilidades que hasta el momento no conocen, porque nos hemos dedicado, la historia así ha sido, de la educación en Colombia, ha sido a ser muy pragmática y muy exegética, diríamos los abogados, en dictar o presentar unos currículos muy directos a competencias del saber y no del ser. Por eso estas escuelas empiezan a retomar ese nivel de expresión que los alumnos tienen a través de explorar sus habilidades cognitivas. De otra parte, ya viene uno de los psicólogos estadounidenses mucho más conocidos, como es el padre del conductivismo, que es Skinner. Él habla de cómo podemos nosotros, a través de la observación, establecer cómo el alumno interfiere en el entorno. De tal manera que él habla de algo que se denomina condicionamiento operante, que es cómo el alumno puede ver las consecuencias de una conducta a través de la progresividad de su posibilidad en el futuro de consecución de habilidades. ¿Esto cómo se determina? Ese condicionamiento operante quiere decir que toda causa tiene un efecto y que a su vez si ellos tienen más probabilidades de adquirir habilidades puntuales en arte, ciencias, matemáticas, lenguaje, puedan tener un reflejo de aprendizaje diferente de acuerdo a su nivel de o su aprehensión de conocimiento.
Por eso aquí se habla de que se aumenta la probabilidad de conductas, bien sean positivas o negativas. Por eso hablamos de punitivas. Por eso hablamos de que se condiciona a que el aprendizaje sea basado en su estilo de aprendizaje. No podemos nosotros decir que a través del conductivismo podemos dar una clase magistral y auditiva si tenemos en cuenta que el niño tiene habilidades diferentes de su procesamiento de la información. Es por eso que en el aula ese condicionamiento operante tiene que ser flexibilizado para poder llegar a establecer a través de la observación cómo podemos cualificar esas habilidades del alumno. De otra parte, los principios claves que presenta este modelo de Skinner es que se puede dar un refuerzo positivo, o sea, ahí es donde viene la conducta positiva y negativa, y un refuerzo negativo, cómo nosotros manejamos el estímulo para poder determinar que el estudiante logre aprender, logre motivarse, pero a su vez eso también tiene otros tipos de características como tener en cuenta que el estímulo adversivo va a generar una conducta de rechazo en el aprendizaje cuando nosotros, por ejemplo, restringimos ciertos procesos a través de gritos, Entonces, aquí está muy dado a cómo los estudiantes requieren una formación muy, muy clasificada de acuerdo a la observación que se tiene en el aula. Dentro de las estrategias, entonces, está que podamos enseñar a través de una programación y vienen nuestros planeadores a través de unidades pequeñas que permitan retroalimentar de manera inmediata y activar esa memoria temporal. Además, que se puedan utilizar materiales, y por eso se llama tecnología educativa, que empiecen a desarrollar materiales educativos con respuestas estimulantes que le permitan al estudiante poder automatizar su conocimiento de tal manera que ellos puedan volver a hacer varios intentos para poder determinar y alcanzar a través de la exploración ese conocimiento. Además de esto, los estudiantes pueden adquirir lo que se le denomina en tecnología educativa las insignias, que también son canjeadas como recompensas. Como a través de un esfuerzo positivo en el aula, en el aprendizaje, nosotros logramos establecer podría decir, un premio, un refuerzo positivo, una manera de manifestar de qué manera ellos pueden mejorar sus procesos de enseñanza. Dentro de las aplicaciones del modelo encontramos que pueden existir lecturas, escrituras, la parte de matemáticas, se puede tener grandes avances en la modificación de las conductas, por ejemplo, cuando ellos no tienen un elemento distractor de atención en la clase, pueden generarse hábitos de estudio de gran envergadura porque ya a través de la observación empezamos nosotros a asignar procesos y responsabilidades. Dentro de las ventajas es que a través de la observación y esa medición constante podemos ir redireccionando esos resultados de aprendizaje a través de lo que vamos viendo en el aula. Dentro de las desventajas está que podemos tener procesos mentales internos que no los tenemos en cuenta, como diagnósticos que se requieran hacer al alumno, que puede el alumno utilizar esa manipulación de recompensas constante y que a su vez, como están siempre trabajando de manera colaborativa, no impulse a esa creatividad y a esa búsqueda de profundización sobre el conocimiento. Este es una de las herramientas o de los modelos que es muy frecuentemente usado en los diseños instruccionales cuando tenemos tecnología educativa, por ejemplo, a través del EVA o del Moodle o de programas de sistemas que utilizan, se podría decir, la interacción de varios alumnos a través de foros y que permiten dar una puntuación in situ. De otro lado, encontramos a Gagne, que es uno de los, se podría decir, tiene 8 etapas de aprendizaje, uno de los más conocidos en el proceso de los modelos pedagógicos de aprendizaje, porque él busca a través del conocimiento establecer un cambio
que permanezca y perdure, que genere competencias en el desempeño. Por eso aquí, en este modelo, hay 8 etapas de aprendizaje. En una, empezamos a hacer la motivación, el por qué aprender. Determinar cómo ese alumno va a mantenerse concentrado en el aprendizaje que nosotros estamos dando en aula. Y ahí viene el segundo punto, aprender la atención. En las investigaciones de neuropsicología se ven muchos procesos de rendimiento académico afectados por esa memoria temporal en el proceso de atención en aula. Un niño distraído fácilmente no capta las indicaciones instruccionales que el alumno le da, que el docente da en aula. Por eso debemos mostrar el camino y ahí viene el tercer elemento o la tercera etapa, que es esa meta de aprendizaje, poder explicarles para dónde vamos, para qué les sirve y logrando establecer, y ahí viene la cuarta etapa, esa estimulación a través de la memoria temporal. Se activan los conocimientos de un nuevo aprendizaje, pero por asociación. Entonces, cuando vamos a dar un tema y el tema es muy complejo, al estimular ese aprendizaje previo de una asociación a un tema puntual, logramos establecer cómo puede relacionar el nuevo aprendizaje asociándolo a otro. Y ahí se activa esa memoria a largo plazo, que es fundamental para el proceso de enseñanza para la vida y en el desempeño de las competencias o la adquisición de competencias. La guía de aprendizaje le permite entonces al estudiante poder determinar de dónde voy hasta dónde voy a llegar y cómo va a ser mi proceso de evaluación. ¿A través de qué? Un proceso que permite guiar, por eso es la palabra guía, dar el paso a paso, la instrucción guiada de cada uno de los temas para que él pueda tener un proceso de aprendizaje fuera de clase. Entonces la guía le permite prepararse para. Yo les voy a comentar algo puntualmente de este punto 6 que a mí me parece fascinante. Normalmente en mis formaciones y en el colegio, cuando estaba en el colegio, cuando me daban las guías de aprendizaje, yo hacía profundización previa. Algunos estudiantes logran hacerlo. O sea, previamente, antes del aula, preparan el tema, leen algo sobre el tema, como para que cuando tengan, entonces ya tienen un aprendizaje previo, lo que le llaman investigación guiada. Esa guía de aprendizaje les permite a ustedes tener un panorama previo de qué entendió el alumno y ahí poder observar en dónde hay debilidades y no llegar a presentar un material sin tener conocimientos previos y sin tener una profundización autónoma que no les permite dar el paso siguiente en esa clase. Entonces, para ejercitar el aprendizaje, además de hacer una investigación guiada por esa guía de aprendizaje, empezamos ya a poner en práctica esa profundización que se realizó. Entonces, aquí viene la famosa pregunta que siempre me hacen, que es, ¿cómo evaluar a un alumno hoy en día si esas actividades de práctica las realiza con inteligencia artificial? Y esa pregunta nos la hacían la semana pasada en el encuentro de secretarías de educación en una mesa en la que estaba y yo les manifestaba, es que nosotros como docentes no debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial, debemos tenerle miedo a no entenderla, a no saber cómo, permítanme yo cierro acá, a no saber cómo calificar al alumno. Eso es lo que nos debe preocupar, que al no saber cómo utilizarla a favor de nuestro trabajo. Entonces, esa práctica de aprendizaje, nosotros debemos llevarla a discernir, a hacer mesas de confrontación, donde el alumno, a través de esa investigación guiada, pueda medir su comprensión lectora. ¿Y eso lo prepara para qué? Para todas las pruebas saber y todos los exámenes que se realizan constantemente por Ministerio de Educación. Entonces, ejercitar ese aprendizaje puede ser investigaciones que ellos se pueden apoyar. Hoy en día se apoyan de Lucía,
como Chat, se apoyan de Gemini, se apoyan de ChatGPT, hay como 15, 16 diferentes inteligencias artificiales para cada cosa, que ellos pueden hacer los trabajos ahí. Pero si ustedes en aula, al permitir practicar ese aprendizaje, no evalúan ese nivel de aprehensión de parte de ellos, entonces ahí viene el octavo punto, la retroalimentación que se pueda brindar al momento de empezar a generar debates sobre la temática investigada y que obviamente nos permitan, entonces vamos al paso 9, evaluar ese desempeño del estudiante que, si bien es cierto, utilizó una inteligencia artificial, validó esta información y ahí es donde viene la guía que nosotros hacemos cuando realzamos el aprendizaje del alumno, que si bien es cierto, no lo podemos alejar de esas inteligencias artificiales o de esos métodos de búsqueda, sí debemos empezar a poder mostrar que éticamente ellos no pueden usar el copy-paste de esa inteligencia artificial porque fácilmente requieren una revisión de las temáticas y de las fuentes de información de esa inteligencia artificial que hoy en día está en aprendizaje continuo. Entonces, ustedes dirán, ChatGPT empezó en 2018. ChatGPT, su primer aprendizaje en 2018, ha tenido 4 versiones y hoy en día no tiene la verdad absoluta. Entonces, ¿cómo le medimos esa guía de aprendizaje previo o esa profundización o esa guía o esa investigación inicial de la guía de aprendizaje si ellos creen totalmente al 100% lo que ChatGPT les dice? Ahí es donde viene el reto de nosotros. Entonces, mi manifestación en el foro era, no debemos tenerle miedo a aprender a manejarlas, ni a que los alumnos la usen, ni a restringir su uso. Tenemos que enseñarles es a usarla de manera ética y a confrontar lo que esa inteligencia artificial les está brindando, porque no les está brindando la verdad absoluta. Ese proceso se da en este último punto. Poder realzar el aprendizaje mostrándole al alumno que a través de nuevas experiencias de adquisición de conocimiento puede explorar nuevos enfoques. Dentro de eso, encontramos también inteligencias artificiales que les permiten buscar lo que le dicen mapeo y me voy a permitir mostrarles, permítanme, antes de que continuemos acá, un mapeo de investigaciones. Entonces hay una inteligencia artificial que se llama Connecting Papers. Esta inteligencia, por ejemplo, vamos a colocar tecnología educativa izquierda. Les va a mostrar a ustedes un mapeo de los últimos artículos referidos sobre la temática. Y a ustedes, a través de algo que se llama Connecting Papers, aquí lo van a ver, ustedes a través de la ciencia de datos pueden determinar los últimos artículos que pueden usar para un proceso de investigación, bien sea de aula, bien sea para los alumnos. Entonces, miren cómo a través de la práctica nosotros podemos llevar esto a nuestros estudiantes a través del uso de una tecnología educativa que llegó y que se va a quedar y que nosotros debemos empezar a manejarla. Entonces, ustedes me dicen, bueno, pero yo quiero, me están pidiendo y nosotros debemos empezar también a pedir eso en las aulas. Los últimos 5 años de artículos científicos. No se me vayan para el Rincón del Vago, no se me vayan para Wikipedia, no se me vayan para el Google. No. Enséñenle a utilizar este tipo de herramientas, porque a través de la práctica ellos cada vez van adquiriendo más habilidades y ustedes van aprendiendo también del proceso. Entonces ustedes me dirán, bueno, aquí hay artículos del 2022 y miren que están conectados. Ahí va mostrando la relación que tiene uno con otro, 2015, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y cómo accedo al artículo? Aquí está. Aquí lo encuentran en inglés, en español, acá hay otro. Desarrollo del estado del arte de una herramienta basada en inteligencia artificial. Y así, ustedes en cada uno al que se van posando o ubicando en ese, les va mostrando los artículos científicos que están dados sobre esa materia. Ahí nada más les estoy mostrando una manera, a través de Connecting Papers,
demostrar la tecnología educativa como un mecanismo de aprehensión del conocimiento, pero que les permite a ellos, permítanme que creo que se me movió. Se me movió. Me movió bastante. Vamos por acá. Entonces, a través de esa tecnología educativa, que es una mezcla de dos teorías, podemos lograr establecer en el alumno habilidades de aprendizaje mucho más significativas. Y les apuesto que ustedes no van a dejar de usarlas desde el momento en que empiecen a explorar estos nuevos mecanismos de adquisición de conocimiento. No van a desaparecer las bibliotecas, no van a desaparecer los buscadores. Cada vez tenemos tanta información que debemos empezar a modificar los mecanismos de aprendizaje que tenemos en las aulas. Y por eso, entonces, aquí viene el tema de que Gagné busca a través de la instrucción poder determinar ese modelo flexible que le permite al alumno a través de diferentes mecanismos, y por eso aquí hay 5 tipos de aprendizaje, poder asociar el aprendizaje, 1, a las señales, a las cadenas, a discriminación, a los conceptos, a las reglas y a la solución de problemas. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a tener un aprendizaje de parte de los alumnos más activo, con mejores mecanismos de respuesta ante las situaciones y no frustración como en unos casos se presenta, sino que por el contrario, los alumnos empiezan a hacer intervención en el aula de tal manera que se retroalimentan y tienen lo que se denomina un feedback en aula que les permite aprender más y explorar más. ¿A través de qué? De la curiosidad y la creatividad. Si un alumno llega diciendo a través de este tipo de aprendizaje que tenía que hacer una actividad y encontró una nueva inteligencia artificial o, por ejemplo, un nuevo motor de búsqueda, que puede ser que no sea una inteligencia artificial, sino una página web, o que encontró una biblioteca donde localizó la información que el profesor le estaba indicando a través de investigación guiada, se empieza a gestar en el alumno esa necesidad de retroalimentación de unos a otros. ¿Qué encontraste tú? ¿Cómo lo encontraste? ¿A través de qué llegaste a ese conocimiento? Y por eso esa práctica permite al estudiante poder tener ese conocimiento a largo plazo, porque empieza por asociación a poder recordar que en el aula Pedro, María o Juan le indicaron la manera de adquirir un nuevo conocimiento. De otra parte, encontramos el método de María Montessori, que ya es un modelo educativo más de avanzada, que busca establecer a través también de la exploración y el descubrimiento, pero que le da más herramientas al alumno de poder generar en él independencia, creatividad y pensamiento crítico. Muchas instituciones utilizan este modelo educativo. Es más, en Estados Unidos hay 2 o 3 escuelas que tuve la fortuna de conocer a uno de los profesores que utilizan este modelo Montessori, y fue muy interesante porque ellos hicieron la tesis doctoral y hoy en día realizan un canal de YouTube que les permite generar a través de este proceso la enseñanza del inglés. Es maravilloso el trabajo que ellos han hecho, porque parte entonces de principios fundamentales como el respeto al niño, esa libertad de aprendizaje y de entender cómo adquirir las habilidades de creatividad o explorar sus mecanismos de enseñanza, de aprendizaje, perdón, y preparar entonces a través de un ambiente adecuado esa autonomía y o disminuir esas barreras del aprendizaje que se puedan dar. Entonces, el docente termina siendo un guía, un facilitador del aprendizaje, y a su vez le da el apoyo para que él, a través de manera autónoma, adquiera los conocimientos. Dentro de las características, entonces, está que hay un énfasis en el aprendizaje práctico, que existe unas actividades dirigidas por parte del alumno
y a su vez se le da una opción de poder trabajar de manera individual. Se agrupan por ideas, o sea, por edades, perdón, y de este modo pueden lograr, perdón, encontrar el mecanismo de aprendizaje por rangos de edades, en donde comparten el conocimiento y, por supuesto, logran tener un desarrollo armónico de sus áreas de desarrollo próximo, bien sea frontales, prefrontales o las habilidades de adquisición de conocimiento. Dentro de los beneficios, encontramos que hay independencia y autonomía, que hay habilidades de comunicación y colaboración, que son más creativos, tienen más desarrollo social y emocional porque ya son independientes y, por supuesto, empiezan a mejorar la autoestima y ese amor por el aprendizaje. Dentro de la escuela del desarrollo integral ya es otra dimensión de un modelo pedagógico holístico, o sea que no está delimitado a una sola modelo pedagógico, sino que por el contrario busca armonizar esa dimensión física, afectiva, cognitiva y social. O sea, es un todo, no es nada más hablar del saber, sino del ser en armonía. Ahí se empieza a trabajar todo lo que tiene que ver con la formación en valores, se empieza a tener una promoción de actividades en desarrollo a la responsabilidad, respeto y la solidaridad. Además, empieza a abordar de diferentes áreas del conocimiento ese saber. O sea que no dan, se podría decir, líneas independientes de aprendizaje, sino a través de metodologías activas, poder lograr que el alumno tenga una visión general de ese estímulo físico, afectivo, cognitivo y social. Entonces ahí juega un papel importante lo que hoy en día conocemos como esas escuelas de padres y cómo los padres se involucran en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de tal manera que ya empezamos a generar competencias sociales o de comunidad para poder generar un mejor desarrollo integral. Dentro de los principios, encontramos que el alumno tiene un reconocimiento del ser, o sea, de él, de su forma de aprendizaje, de sus necesidades, de sus intereses, que a su vez esta busca ese desarrollo, ya lo dijimos, de las dimensiones físicas, afectivas, cognitivas y sociales. ¿Es un aprendizaje activo? Sí lo es, porque el alumno logra entonces establecer la manera en que adquiere el conocimiento de manera positiva. Dentro de la implementación de este, entonces ya empieza a aparecer dentro de esos modelos esa planificación curricular. Cómo los currículos permiten determinar las competencias que el alumno va a adquirir. Se empiezan a establecer ya metodologías más activas y participativas en las que tengan aprendizaje significativo individual y en colaboración, y es fundamental que la evaluación formativa les dé un primer panorama, ahí es donde empieza a tener un panorama de qué manera ellos están logrando el aprendizaje basado en cada una de las guías y cada uno de los momentos de ese proceso o esa planificación curricular. Aquí empieza entonces a cobrar una fundamental área la formación docente, porque en esa escuela de desarrollo integral no es un docente que solo transmite conocimientos, sino que por el contrario debe ser ese docente amigo, ese docente cercano, ese docente que permite el desarrollo de todas las competencias como de una manera integral y como un todo. Dentro de la teoría conceptual, por el contrario, ya tenemos tres momentos. Tenemos un momento afectivo, uno expresivo y uno cognitivo. Aquí encontramos un modelo de hexágono. Este modelo pedagógico formativo permite establecer dos etapas: un proceso pedagógico didáctico y un proceso pedagógico curricular, que se integran los dos en este hexágono. Esta teoría, que fue dada por Julián de Zuviría, Brunner y Artevia, o sea, cada uno fue desarrollando diferentes momentos, busca
o buscó formar al alumno para la vida y para el trabajo. O sea, ya empiezan a tener competencias transversales, competencias básicas, competencias cognitivas, que mejoren ese nivel de aprendizaje. Entonces ahí encontramos que dentro de los propósitos busca alcanzar qué es lo que queremos que alcance o qué desempeño debe alcanzar el estudiante. Se logra evaluar y mostrar la evidencia de ese desempeño, o sea, cómo adquiere él el conocimiento, cómo se generan nuevas estructuras de enseñanza que a través de la didáctica, entonces por eso viene el otro elemento que encontramos acá, siendo pedagógico y didáctico, poder cualificar esa manera en que él inicialmente aprendió, pero que lo puede mejorar. Y esa didáctica le va a permitir tener un tránsito entre la memoria de trabajo, que es la que hacemos, o la operativa, la que hacemos en aula previamente, y que después de una semana hacemos nuevamente la evaluación y ya estamos con el conocimiento en una memoria a largo plazo. Finalmente, entonces, esos recursos didácticos les permiten a ellos, a través de la asociación, poder entender por qué o para qué les sirve ese conocimiento. Entonces, esa teoría conceptual parte de un primer movimiento que es el desarrollo afectivo, que ya empieza a tener mejores relaciones, empieza él a conocerse, empieza a tener una exploración de sus talentos y es un momento dos en donde empieza a identificar en qué soy bueno, qué vocación tengo, de qué manera puedo mejorar lo que ya, lo que le llaman la matriz DOFA, las debilidades, las fortalezas, y cómo a su vez podemos potenciar ese aprendizaje. Pero esto a través de algo que se ha denominado como ese compuesto por los sentimientos o el componente afectivo. El saber que aprendemos, ¿para qué? Para la vida, para el desarrollo humano, para generar competencias, qué camino debemos coger a través del aprendizaje. Y ahí viene entonces el cognitivo. Si ya tenemos el conocimiento, ¿para qué nos va a servir? Y finalmente ya el proceso de evaluación que se da, que es lo que logramos comunicar después de toda esta teoría o de todo este recorrido de aprendizaje y cómo nosotros podemos evaluar lo que comunicamos a los demás. Dentro de ese hexágono, entonces está el propósito, que es para qué enseñamos, la enseñanza en sí, que es qué se enseña, para qué, cómo y cuándo evaluamos. Pero esto debe de ser dado por una secuencia de cuándo se enseña, si a través del inicio en la exploración o en el desarrollo de una investigación previa, si miramos qué estrategias didácticas utilizamos para enseñar y, por supuesto, los recursos, bien sea tecnológicos o de aprendizaje en aula. De otra parte, está la teoría crítica, que busca cambiar, modificar, resignificar la educación. Entonces, la didáctica de poder establecer cómo preguntamos, cómo alcanzamos esos objetivos de aprendizaje a través de una educación basada en valores y en principios. Y por supuesto empiezan a emerger en esta teoría crítica estrategias didácticas innovadoras que permiten que el estudiante cada vez se vea más interesado en que ya venga a la clase porque queremos aprender. Y bueno, estábamos por acá. En ese sentido, entonces, la teoría crítica busca que a través de conocer esa resignificación de la educación, se logre transformar y humanizar esos procesos educativos a través de, ¿qué? De la participación, pero que tenga en cuenta estrategias didácticas innovadoras. Es por esto que esta pedagogía crítica y el currículo empieza a tener una sinergia de esa educación que a pesar de todo ha sido tradicional, magistral, pero que requiere darle más herramientas al alumno de esas habilidades, destrezas y, por supuesto, de ese reconocimiento de debilidades de ambos. Por eso se dice que en el aula normalmente todos aprendemos. O sea, el docente no es, ni ustedes ni yo, somos los eruditos en una temática, sino que por el contrario, a través de la flexibilización y el discernimiento se puede lograr encontrar
una confluencia de conocimientos. En el enfoque educativo, entonces, en esta teoría, en esta pedagogía crítica, el currículo termina siendo un elemento fundamental porque no es el que se centra en contenidos rígidos y estáticos, sino que por el contrario, termina siendo dirigido por esa participación, esa dinámica, esos intereses y por supuesto la lectura de contexto que se pueda dar dentro de los estudiantes. En esta pedagogía crítica, el currículo entonces parte de principios fundamentales. La manera en que logramos, a través de una visión, una pedagogía crítica, dialogar sobre la manera en que construimos el conocimiento. Partir, por ejemplo, en una clase de una pregunta te permite a ti tener un panorama dialógico de esa construcción del conocimiento. A través de reflexiones empezamos a desarrollar habilidades de, se podría decir, de validación del estudiante para poder encontrar su propio conocimiento en la construcción. El currículo entonces se caracteriza por ser flexible, se adapta, por supuesto es participativo porque dijimos que a través del diálogo logran los estudiantes poder construirlo. Además, es contextualizado porque de acuerdo al entorno social de esa comunidad, pues, y de ese sector, pues va a tener unas flexibilizaciones o unas adaptaciones. Es transformador porque obviamente logra la transformación social y por supuesto tiene un enfoque de formación crítica de parte del ciudadano porque los hace ser más reflexivos. Dentro de los autores más destacados de esta pedagogía crítica encontramos a Paulo Freire, quien a través de su pedagogía del oprimido empieza a desarrollar un nuevo enfoque de esta temática. Henry Giroux, por el contrario, ya da unos aportes interesantes en esa pedagogía, pero tiene ya un elemento más cultural y educador. Tiene desarrollos más de avanzada. McClure, entonces, por el contrario, ya se enfocó directamente en la parte de currículo y ese currículo basado en una evolución constante y transformadora. Por eso siempre hablamos de que es flexible y que es para todos. Vamos entonces al conductivismo. Este conductivismo ya viene dado a ese principio o resultado de la asociación. ¿Cómo en aula nosotros podemos dar enseñanza a temáticas muy complejas que ellos logren tener estímulos o recuerdos que les permitan asociar el conocimiento para volverlo a recordar al momento de la evaluación? Y por eso se habla de estímulos y respuestas. Si yo recuerdo que las señales de tránsito me sirven para, si yo recuerdo que por ejemplo, el derecho nos sirve para cumplir en el desarrollo de mi entorno como ciudadano, empiezo a desarrollar asociaciones. Por ejemplo, en el resultado de asociación encontramos las noticias. Ese es un ejemplo fundamental para el conductivismo. Cómo a través de las noticias o lo que le llaman la asociación de oídas o visual de esas noticias, ellos empiezan a determinar el por qué y para qué aprenden, porque asocian lo que están viendo en su entorno y los contextos con el aprendizaje que están dando en aula. Este tiene unos principios básicos. Obviamente, la asociación entre estímulos y respuestas, pero a su vez el refuerzo es fundamental para el aprendizaje. Lograr repetir y lograr entender a través de la práctica lo que enseñé en aula permite establecer un mejor desarrollo. Se diseña entonces esos estímulos para poder encontrar las respuestas correctas en el camino de aprendizaje, donde ellos determinan qué consideran como un castigo y qué consideran como un premio o una insignia para el desarrollo de sus habilidades. Aquí se dan diferentes estrategias. Puede existir una exposición de parte del profesor, una demostración de parte del profesor y ya vienen unos ejercicios que se centran en el alumno, una práctica de parte de los estudiantes, un ejercicio y por supuesto un refuerzo. ¿Que quién lo hace?
La práctica y el ejercicio lo hace el estudiante y el refuerzo es esa guía de parte del docente en cuanto al desempeño desarrollado. Dentro del conductivismo, entonces, aunque hace énfasis en la memorización y repetición, este a su vez influye positivamente en competencias de lectura, escritura y matemáticas. Por eso, no todas las asignaturas pueden estar dadas por el mismo modelo de aprendizaje. El conductivismo, por el contrario, tiene obviamente unos pros y unos contras. El pro es que brinda habilidades básicas para la lectura, la matemáticas. A su vez, es fácil de implementar, puedes adaptarlo de acuerdo a la cantidad de estudiantes, pero dentro de los contras encontramos que pueden existir factores de asociación externos que te redirijan el conocimiento a otro punto y que además no logren determinar un pensamiento crítico y habilidades de creatividad. Entonces, ese conductivismo se podría decir que genera fortalezas y debilidades de la manera en que nosotros determinemos que lo vamos a hacer en nuestra planeación de aula. De otra parte, el cognitivismo ya va más centrado en los procesos mentales del estudiante y aquí entra un poco más la neuropsicología. Partiendo de elementos como la percepción y la estimulación de los sentidos, logramos captar la atención y la memoria en el estudiante para poder activar ese conocimiento. Dentro de estos principios fundamentales encontramos el aprendizaje como un proceso activo que el estudiante logra a través, ya no es un elemento de recepción de conocimiento, sino una construcción cognitiva de su propio conocimiento. Se habla entonces de las estructuras mentales y cómo a través de la activación de la memoria se empiezan a tener procesos cognitivos de gran magnitud para poder procesar la información. Ese proceso se da también con un conocimiento previo, o sea, el estudiante previamente hace investigación guiada y por supuesto establece esa metacognición que le permite un aprendizaje óptimo. Dentro de las implicaciones del cognitivismo encontramos que pueden crear ambientes de aprendizaje que estimulen, pueden tener variedad de estrategias didácticas que permitan establecer esos procesos mentales. Además, pueden lograr establecer la complejidad de los procesos de aprendizaje a través de ¿qué? De la evaluación. ¿Cómo pueden o qué estrategias pueden utilizar en la enseñanza? Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje en proyectos, un aprendizaje colaborativo, una instrucción directa, organizadores gráficos y una estrategia de memoria que les permita a ellos a través de ese cognitivismo poder tener. Entonces, entre la pedagogía tradicional y la constructivista, tenemos los principales actores que son Piaget, Husserl y Vygotsky. Estos dan todas las habilidades y herramientas para el proceso de enseñanza de acuerdo a la edad, pero proponen que cada etapa tiene un proceso diferente, unas tareas diferentes en el proceso continuo y significativo. De ahí que se da este marco de referencia que les estoy mostrando. Unas estructuras cognitivas que dependen de la edad, o sea, del desarrollo neurológico. Esas necesidades intelectuales tienen unas estructuras cognitivas que permiten a través de la experiencia poder establecer qué se aprende y qué se logra desechar. A través de saberes previos y la construcción activa, se logra establecer esa conexión entre lo que he aprendido y lo que voy a aprender. Es por eso que se da un proceso de exploración objetiva y una manipulación que les permite a través de la conciencia poder identificar. Dentro de la teoría constructivista tenemos el aprendizaje significativo, tenemos que se pueden dar nuevas ideas, se puede dar un proceso cognitivo de gran valor y por supuesto se establece esa conexión en las estructuras cognitivas. Aquí se reorganizan a través de esquemas. Se logra establecer un constructivo interno y por supuesto a través de los conocimientos previos se empieza a desarrollar unas habilidades cognitivas. Dentro de los fundamentos de esa teoría constructivista está
que podemos aprender o podemos partir de aprendizajes previos, podemos determinar esa estructura en que el estudiante logra la construcción cognitiva de su proceso de enseñanza y a su vez podemos llegar a desarrollar habilidades que resuelvan problemas en el factor social y en esas capacidades individuales. Aquí hay un pequeño cuadro que les permite a ustedes determinar cuáles son las teorías o el énfasis que se realiza de acuerdo al rol del docente, el aprendizaje, el desarrollo cognitivo y el papel del niño. Y finalmente estos son los representantes de esas teorías contemporáneas y sus aportes. ¿Tienen alguna duda? Hoy ha sido un poco monólogo. Me gustaría saber. ¿Han visto la plataforma? Parece que me quedé sola. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profesora, Maciel y yo tenemos una dificultad y es que la matrícula financiera, por lo menos en mi caso, apenas hoy me acaban de de enviar la factura electrónica, hace 3 minutos me Ok. llegó. Eso quiere decir, y yo cancelé desde el viernes. Entonces yo me imagino que por eso no he podido entrar a Leva. Ya la profesora Claudia, la coordinadora, está enterada. Yo suelo no atrasarme jamás en la envía de el envío de los trabajos. Entonces, no he tenido la oportunidad. Yo quería pedirle el favor, si está en sus posibilidades, profe, que nos enviara eso por WhatsApp por esta semana para hacer el trabajo y apenas me habiliten subirla, porque me angustia que se me acumulen trabajos y también eso los perjudica un poco a ustedes, porque ya, imagínense, ustedes tienen su tiempito que les pagan para que ustedes hagan y no salirse de eso, porque que, ajá, les genera más trabajo y más trabajo no les están pagando. Bueno, Entonces, mira, yo no sé si las están capturando, las estoy enviando acá y sin embargo yo les voy a enviar, no sé si alguien, es que no recuerdo, tengo tantos grupos que no recuerdo el grupo donde está acá asociado. déjeme y reviso, profe, yo y escribo ahí, espérese para ver. Yo tampoco sé porque son como 1000 grupos, pero de verdad sí le agradecemos muchísima esa ayuda para no atrasarnos y no atrasarle a usted tampoco. Porque los pueden ir desarrollando, Sí, es que eso estamos haciendo con el profesor Gallego. Él nos los mandó y ya. Él nos dijo así como por lo pronto, para saber que lo hicieron puntual, mándenoslos al correo. Cuando lo suban a la plataforma, en la plataforma les reviso. ok. Escriban por favor en el grupo para que me salga acá de primerito para poder enviarles esos capturas. Ya va, profe. Eh, Bonnie, si quieren, le envío también el material de la primera actividad Porfis, sí. y lo que tienen que hacer. Y si la profe acepta que se lo envíen por correo, no sé. O como usted diga, profe, Sí, sí. no tengo inconveniente, pero apenas habiliten tienen que subirlo a la plataforma porque ahí debe quedar la evidencia de las actividades. Entonces ha sido Bien, terrible bien. porque no. Lo que pasa es que nosotros lo que decíamos en la clase pasada, decidimos sobre la marcha la matrícula y la universidad es bien lenta en los procesos administrativos. Pero mira que es que yo no estoy en el grupo de ustedes. Ah, jue madre. Yo no estoy en el grupo de ustedes. Vamos a hacer algo. Profe, y la vez pasada yo pasé al grupo el teléfono de puerta que usted me dijo que lo Sí, pasara pero y no no me sé por agregaron. qué no le agregaron. Voy a recordarle a la profe Claudia. No me agregaron porque mira, tengo todos los grupos menos el de ustedes. No tengo grupo de ustedes. ¿Cuántos son en el grupo? ¿Cuatro? ¿O son más? Sí, parece que somos cuatro, ¿verdad, Sandra? Bueno, vamos a hacer algo. Escríbame en el chat el número de La celular, verdad, no sé. yo los anoto y temporalmente hago el grupo y les envío por ahí para no colapsar a la doctora Claudia, que ella está bastante Pero háganme un ocupada. favor y me aclaran, porque es que yo no sé entonces de cuál grupo están hablando y yo a cuál lo mandé. El grupo Mierda. por donde la profe manda el link, Sí, ese es el grupo que dice la sí, profesora, la doctora. yo no estoy en ese grupo. Entonces yo lo mandé, ya le digo. Sí, es que creo que nada más ahí Ahí estamos mismo. estudiantes y es de Sí, Claudia. ahí mismo. Entonces voy a volver a mandarlo.
que usted mandó la asistencia, yo les mandé la asistencia, no sé si la lograron llenar. Puedes escribir y yo miro si me sale a mí aquí, porque acá no me sale. No, yo no vi que la agregaron, voy a volver a mandarlo No, para que, porque creo que la administradora es la coordinadora, ¿cierto? sí, claro. 863-64-11. ¿Llenaron la asistencia que les envié o vuelvo y le envío? ¿Sí la lograron llenar? Pero un momentico, profe, que estoy escribiendo acá para que la agreguen al grupo. Que no, creo que no la van a agregar porque en No, ese grupo solo hay estudiantes con la coordinadora. Bueno, entonces listo. Entonces, tocaría armar un grupo con la profe aparte. Sí, bueno, yo déjame yo creo. guardo. Dame un minuto, por favor. ¿Dónde están? Ven acá. Déjame yo guardo a Maciel y Maciel les pasa a ustedes el. Y envió al chat la asistencia, entonces se las comparto al WhatsApp. Eso me quería. No, ya te sumo acá, espérate. Cuando visa para un sueño, cuando visa para un sueño. Dame. Lo raro es que, bueno, el doctor Gallego sí está en el grupo con ustedes. En Él ese no, tiene un grupo tiene un con grupo nosotros aparte. aparte. Ah, ok. Es que, sí. Está cargando esto. Y así como que todos los profes, Abril, No, todas. pero mira que yo tengo grupo de especialización de todas y estoy hasta con todos los docentes. Qué raro. Súper raro, súper raro. Modelos pedagógicos. Mensaje, ya te agregué. Me te voy a colocar el mes, porque si no me vuelvo loca con los grupos. Bueno, ya te agregué, Maciel, porfa, lo compartes, ya te envío aquí, permíteme, para que ellas se unan. Si quieres, compártelo primero para que se unan y ahí mando el enlace y la información. ¿Sí? Para acá, copiar el enlace y acá lo estoy pegando en el chat para que se puedan unir, por favor. Sandra Martínez. Sí, ya le escribí, profe. Déjame lo copio aquí. Listo, ya te lo envié. Hasta ahora van ustedes dos nada más. Entonces voy a pegarles ahí el enlace. Primero el enlace del grupo. Vamos a copiar por acá. Entonces les voy a enviar la actividad y los materiales por este medio y el correo para las que no o los que no pueden ingresar para que me envíen ahí las actividades. Los que sí pueden ingresar las envían por acá porque a mí me salen acá inscritos 4 alumnos. ¿Y le sale quiénes son, profe? Vamos a mirar. Creo que sí. Ángel entró al inicio. Ángel Sí. se conectó ahorita. Ángel, Blanca, Ricardo, Sandra. Sí.
No salimos más, sí, ni yo. Ya deberíamos, yo pienso que mañana ya nos habilitan eso, pero, ajá, por si las. Por si acaso yo les envío por acá entonces, ya saben que los alumnos que no le van pasando el enlace para que por favor se inscriban. Porque usted en la semana 1 dejó actividad. No, las Ah, actividades bueno. solo van a ser en las semanas pares. Ah, ok, listo. ¿Listo? Así que La me que voy a poner entra es la primera actividad. no se nos olvide recordar. Solo actividades en los pares, ¿vale? Bueno, me Listo. encanta saludarlas. Espero Ah, que profe. haya sido provechoso para ustedes y bueno, nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Ya les comparto la información. Gracias, profe. Bueno, Descansen. bien. Chao, Sandra. Gracias. Chao, Masi. Chao. Chao. O que estén bien. Gracias, Estén profe. muy bien. Descansen. Descansen. Bueno, Ya hasta les luego. envío también. Vale, perfecto.